que todavía no sé por qué pasa. Aquí estoy. Cualquier cosa, recuerden que pueden utilizar el chat o levantar la mano para hacer preguntas. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que es la genética de bacterias y de sus virus. Pero vamos a ver por ahora las bases, ¿no?, de esto. Voy a empezar, no sé si, bueno, si ven esta foto acá, esa foto es de una bacteria que por muchos años ha sido un problema de salud importante, que es el bacilo de la tuberculosis. Y era una enfermedad que durante muchísimo tiempo resultaba en la muerte ya. Y gracias a la invención de los antibióticos prácticamente se eliminó por completo, aunque luego, ¿cierto?, más o menos en los años 90, empezaron a brotar o a haber brotes de esta cepa que eran resistentes a varios de los antibióticos que se tenían. Hoy en día vuelve a ser un problema, ya que hay cepas de estas bacterias y de otras que se conocen como súper resistentes, ¿cierto? Resisten una gran cantidad, un gran espectro de antibióticos y son muy difíciles de tratar. Entonces hoy vamos a hablar un poquitico de los mecanismos genéticos que han hecho que esto sea posible, que las bacterias hayan logrado adaptarse, ¿cierto?, a estas drogas que tenemos nosotros, que es nuestra única arma contra ellas, los antibióticos. Vamos a hablar de cómo se transfiere el material genético, etc. Y bueno, me gusta poner esta lámina también porque las bacterias no solamente son relevantes a nuestra salud, sino que son organismos que son omnipresentes en el planeta y son realmente extraordinarios. Tienen funciones fundamentales, soportan ambientes que ningún otro tipo de organismos es capaz de soportar. Y nos han aportado enormemente en temas como la biotecnología, etc. Aquí tienen, por ejemplo, este es un geyser, ¿cierto?, que son estas fuentes de aguas termales muy calientes, en donde todo lo que ustedes ven acá de color como rojizo son colonias de bacterias arqueas termófilas que están adaptadas a vivir a altas temperaturas. Y de las cuales, por ejemplo, hoy en día nos servimos, ¿cierto? Hay una enzima que es la polimerasa, que se utiliza para amplificar y secuenciar genes y genomas en todos los organismos, incluido, por ejemplo, el COVID, ¿cierto?, la famosa PCR, el test PCR que ustedes o todos nos tenemos que hacer cuando hay sospecha de infección, se hace utilizando una enzima que se ha derivado de estas bacterias, ¿ya? Y aquí tienen otro tipo de bacterias a la derecha, ¿cierto?, que viven en estas fuentes hidrotermales en el océano profundo, a más de 2.000, 3.000 metros de profundidad, y que hasta los años 60, 70 no se conocían, ¿cierto? De hecho, pensábamos, o el mundo científico pensaba, que toda la vida en el planeta dependía del Sol, de la energía solar, y que en las profundidades prácticamente eran desiertos, ¿cierto? Y con el avance tecnológico de submarinos logramos llegar a estas profundidades y encontrarnos con un mundo completamente independiente de la luz como fuente de energía, con este grupo de bacterias súper especiales que son capaces de utilizar toda esta energía que sale de estas chimeneas, independiente de la luz, y a partir de esas bacterias, ¿cierto?, del producto de esas bacterias se han creado todos unos ecosistemas que dependen de ellas. Entonces son muy interesantes. Y bueno, obviamente las bacterias y los virus han contribuido enormemente a la ciencia o a la genética como ciencia, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Son bien útiles para ser estudiadas, ¿cierto? Tienen varias propiedades que las hacen útiles para trabajar en el laboratorio, como por ejemplo que son pequeñas, ¿cierto?, que se reproducen muy rápido, que pueden ser cultivadas de cierta forma bastante fácil, ¿cierto?, en medios selectivos, que tienen estructuras muy simples y una fisiología muy simple.
¿cierto? Que tienen variabilidad genética y hoy en día, bueno, tenemos acceso, se pueden secuenciar el genoma completo de estos organismos de forma muy fácil. Entonces son herramientas o organismos de laboratorio ideales. Y vamos a ver que muchos de los conceptos básicos de la genética se han deducido a partir de estudios de estos organismos, ¿cierto? Vamos a empezar hablando de los virus, que son tal vez los más fáciles, y si bien sí son los más fáciles de estudiar, son tal vez de los, ¿cierto? Entes más enigmáticos que existen. Y digo entes porque cuando uno define qué es lo que es un organismo vivo, los virus están en el limbo, ¿cierto? Entre lo vivo y no vivo. Y si uno, ¿cierto? Si a ustedes les gusta la ciencia ficción, bueno, uno podría decir que de cierta forma los virus son tal vez los verdaderos zombies, ¿ya? O tal vez los únicos organismos que son zombies de verdad, ya que requieren de otros organismos para poder sobrevivir y reproducirse, ¿cierto? Por sí solos no lo pueden lograr. Y propiamente dicho, ¿cierto? No se consideran como un organismo vivo. Ahí en esa lámina viene un virus que es bien interesante. Este se llama el megavirus chilensis. Es un virus marino descubierto acá en las costas de nuestro país. Y el análisis genómico de este tipo de virus ha revelado ciertos orígenes bien interesantes, ¿cierto? Este genoma de este virus se parece mucho al genoma de ciertas bacterias. Y a partir del estudio de estos genomas, hoy en día existe una idea bien interesante que estos virus, ¿cierto? O los virus en algún momento, en su historia evolutiva, fueron bacterias que simplemente fueron perdiendo muchos genes y funciones y quedaron en este estado, como les digo, de entes o de zombies, ¿cierto? Donde ciertos genes funcionales que les permite reproducirse dentro de otra célula, pero no por sí solos. Esta familia de megavirus, ¿cierto? Se descubrió hace muy poco, relativamente hace 3 o 4 años. Y bueno, es una familia de virus bien interesante, ¿ya? Entonces, también, si bien sabemos mucho de los virus y bacterias, queda mucho por estudiar en esta temática. Los virus, como les decía, solamente pueden reproducirse infectando células vivas, ¿cierto? Los bacteriófagos es un grupo de virus que infectan a las bacterias, ¿cierto? Que comen bacterias, por así decirlo. Y muchos de los conceptos que hoy en día tenemos de la bacteria, de la genética, se han originado a través del estudio de estos bacteriófagos. Aquí tienen un esquema de uno de los bacteriófagos más conocidos, se llama el T4, ¿cierto? Parece una nave espacial de una película de ciencia ficción. Tiene una estructura relativamente sencilla, ¿cierto? Tiene una cápsula proteica, al interior de esta cápsula está el ADN. Tiene después unas estructuras como un collar con estos chuzos, ¿cierto? Y un cuerpo con unas especies de patas que le permiten aferrarse a la célula que infecta. Tiene un genoma bien interesante, ¿cierto? Es un genoma de ADN lineal, ¿cierto? Aquí tienen en esta foto una fotografía electrónica del fago. Aquí adentro aquí está la estructura del fago y aquí está el ADN, ¿cierto? Que con una punta de su genoma que da la vuelta como un espagueti y por aquí está la otra punta. Toda esta parte de la cabeza es hecha de proteínas. El genoma es muy pequeño, solamente tiene 168.000 pares de bases, ¿cierto? Recuerden que nosotros los humanos tenemos 3.000 millones, para que comparen. Y tiene solamente 150 genes caracterizados, ¿ya? Y es lo que se conoce como un fago lítico debido a su ciclo de vida. El fago lítico, ¿cierto? Los fagos líticos se conocen así porque durante su replicación matan a su huésped, ¿cierto? Lo lisan. Entonces tenemos aquí el ciclo de vida de estos fagos, en donde inyectan su material genético a una célula. Esto es una bacteria. Aquí está el cromosoma de la bacteria en azul.
ese genoma, una vez inyectado en la célula, va a ser transcrito y traducido por la maquinaria que tiene la bacteria. Luego vamos a hablar de este proceso más en detalle. Y la consecuencia va a ser que va a producir muchas moléculas de ADN viral y partículas virales, ¿cierto? Cápsulas que se van a ser ensamblados dentro de la célula como virus nuevos, y una vez están listos van a lisar la célula, ¿ya? Es un proceso súper rápido. Miren que todo este proceso dura solamente 25 minutos, al menos en este, y se conoce como un fago lítico. Este es otro fago, el Bacteriófagos lambda. Tiene una estructura un poco más sencilla, ¿cierto? También tiene ADN lineal, tiene solamente 48.500 pares de bases y más o menos 50 genes. Y tiene una característica bien interesante, y es que puede ser lítico, como lo vimos anteriormente, o lisogénico, ¿ya? Lisogénico quiere decir, ¿cierto? Vamos a ver, lito o lisogénico. Este fago puede irse por el ciclo lítico y eventualmente lisar la célula y matarla, o irse por el ciclo lisogénico, en donde el cromosoma del fago, una vez que entra en la célula, se vuelve circular, y una vez que se vuelve circular se inserta en el cromosoma bacteriano. Ya queda insertado en el cromosoma bacteriano y queda en estado latente. No hace absolutamente nada y se replica cada vez que el cromosoma bacteriano se replica durante la división celular, ¿ya? Que una vez el virus está integrado en esta forma se conoce como un profago, ¿ya? Y en algún momento, ¿cierto? Por algún estrés ambiental o alguna condición específica, este fago que está insertado puede salirse de ahí, ¿cierto? Y pasar al ciclo lítico, ¿ya? Eso se da, ¿cierto? El cromosoma de este fago tiene unos sitios especiales que permiten la recombinación, ¿cierto? La unión al cromosoma bacteriano. Y tienen unas enzimas especiales también que se llaman integrasas, que logran hacer el corte de ambos y de insertar el cromosoma del fago en el cromosoma de la bacteria. Entonces, ¿cierto? Estos virus son parásitos obligados, solamente se pueden reproducir por la infección de células vivas. Y estos bacteriófagos en particular son virus que infectan a las bacterias, ¿ya? Estos bacteriófagos lambda, pues hay distintos tipos. El lambda, por ejemplo, puede entrar en vía lítica o en vía lisogénica, ¿cierto? Y en su estado integrado se llama profago. Luego, cuando hablemos de la replicación, la transcripción y la traducción, vamos a hablar un poco más de otros tipos de virus, ¿cierto? Como los retrovirus, que es el tipo de virus al cual pertenece el COVID-19, que son un poco más complejos en sus ciclos, pero eso lo vamos a dejar para luego, ¿ya? Entonces, por ahora, simplemente recordar que los virus tienen una genética muy sencilla, unos genomas muy pequeños, ¿cierto? Y tienen este tipo de ciclos, y en particular los bacteriófagos son súper útiles y lo van a ver mucho en la literatura, en estudios de genética bacteriana y de virus. Ahora pasando a las bacterias son un poco más complejas. Ya normalmente tienen un cromosoma principal con miles de genes y pueden, además de tener un cromosoma principal, tener un número variable de plásmidos y episomas. Ya vamos a ver qué es lo que son los plásmidos y los episomas. Pero en general, ¿cierto? Los plásmidos son cromosomas accesorios, ¿cierto? Y los episomas son como los plásmidos, simplemente que hay veces se pueden integrar al cromosoma principal, ¿ya? Como el ADN del fago lambda.
Y miren que ahí empiezan a haber ciertas similitudes de estos elementos con los elementos de los virus. Las bacterias se reproducen de forma asexual por fisión simple y por lo tanto no tienen sexo para intercambio de material genético, sino que tienen procesos que se conocen como parasexuales para intercambiar material genético, que son muy importantes. Normalmente, ¿cierto? Antes de que fuese fácil genotipificar o secuenciar el genoma de bacterias, se caracterizaban las bacterias en función de los fenotipos y estos varían, hay diferentes formas de hacerlo. Muchas veces se caracterizan en función del color de la colonia y la morfología. Esto se hace mucho todavía en bacteriología clínica, por ejemplo. También se pueden hacer en función de las deficiencias nutricionales que tengan, ¿cierto? Si hay mutaciones que, por ejemplo, no les permiten crecer en ciertos tipos de medios o en ausencia de ciertos nutrientes. En esa forma, ¿cierto? Las clasificamos como protótrofas o auxótrofas, ¿cierto? Protótrofos quiere decir que son capaces de sintetizar metabolitos esenciales y crecer en un medio que tiene lo mínimo, ¿cierto? Algunas sales y una fuente de energía. Y auxótrofas son aquellas que no pueden sintetizar algún metabolito, ¿cierto? Son cepas que tuvieron alguna mutación en algún gen de alguna vía metabólica y no solamente pueden crecer cuando uno suple el medio en el que las cultiva con esa sustancia. ¿Ya? Aquí tiene un ejemplo de un tipo, ¿cierto? De un plato de Petri que tiene un medio de cultivo y hay varias colonias bacterianas creciendo. Miren que hay unas acá blancas y estas acá rojas, ¿cierto? Entonces pueden ver que el tipo, la forma de las colonias puede ser bien característico. Esta roja se conoce como Serratia marcens, que produce este pigmento muy rojo característico como sangre, y así se identifica, por ejemplo. Voy a hacer un paréntesis ahora, ¿cierto? Hablar un poquitico de cómo la genética bacteriana ha ido evolucionando, ¿cierto? Hoy en día hay un par de disciplinas, en particular la metagenómica, que ha explotado o avanzado de forma exponencial, y es una cosa que es súper interesante. La metagenómica como tal se utilizar herramientas genómicas para estudiar comunidades bacterianas enteras, ¿cierto? No solamente limitarse a lo que es a una colonia, por ejemplo, sino a estudiar comunidades enteras. Y acá les dejo, este es un trabajo científico, un paper, ¿cierto? Publicado por colegas del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Olga Barbosa hoy en día es la Ceremi del Ministerio, ¿cierto? De la macrozona sur del Ministerio de Ciencias. Y aquí trabajan, ¿cierto? En genética de bacterias, utilizando esta aproximación de metagenómica para mirar las relaciones entre las bacterias del suelo, ¿ya? Y los viñedos, ¿cierto? Y tratar de entender cómo los bosques, ¿cierto? La biodiversidad en los bosques de microorganismos de cierta forma ayuda y está estrechamente relacionada con la comunidad de microorganismos que viven en las viñas, ¿cierto? Y tratar de entender si hay sinergias, si hay aportes positivos de estos microorganismos que le sirven a las viñas, ¿cierto? Y de cierta forma ver si esto puede servir para ver la importancia de estos bosques nativos que están cerca de estas viñas, ¿cierto? Y si es relevante protegerlos, por ejemplo. Aquí tienen otro ejemplo también bien interesante, ya más como aterrizado a la salud pública. Esto es metagenómica también, en el metro de Nueva York, en donde un equipo de trabajo, ¿cierto? Se iba con estas tórulas parecidas a las que, si ustedes les han hecho test de PCR para el COVID, son tórulas parecidas, pero en este caso los científicos iban al metro y sobaban todos los torniquetes de paso para el metro, y a partir de eso caracterizar las comunidades de bacterias que están presentes en las líneas del metro, ¿cierto? Aquí cada uno de estos puntos que ven en esta lámina son una línea del metro donde tomaron muestras,
Y a partir de eso, caracterizar la comunidad, ¿cierto? Con esta herramienta que les digo que se llama la metagenómica. Y aquí, por ejemplo, tienen un mapa de la ciudad de Nueva York con la abundancia de pseudomonas, ¿cierto? Que son unas bacterias que pueden estar asociadas a neumonía. Y uno aquí se puede dar, por ejemplo, foco, que hay regiones que son más propensas a focos de neumonía que otras, simplemente utilizando este tipo de herramientas, ¿ya? Entonces, esto es como un paréntesis para decirle que nosotros acá en este curso vemos algo que es bien básico de lo que es la genética de bacterias y virus, pero que ya hay todas unas disciplinas que van mucho más allá, y de hecho podríamos hacer un curso entero de metagenómica. Algo de esto tomamos en el curso de genética avanzada en el magíster, pero para que vean que es simplemente algo bien, bien interesante. Cerrando el paréntesis, volvamos al tema básico en bacterias, ¿cierto? Entonces, una de las formas que tienen las bacterias de intercambiar material genético es a través de la recombinación. Entonces, imagínense que por alguna forma, luego vamos a ver cómo, llega un fragmento de ADN adentro de la célula, la bacteria puede integrar ese material genético haciendo crossing over, ¿cierto? De ese fragmento con su cromosoma y recibir un material genético externo. ¿Ya? Esto es relevante, por ejemplo, porque esto es lo que pasa, por ejemplo, con la adquisición de resistencia a antibióticos. Cosas importantes, que las bacterias por lo general tienen un cromosoma principal y pueden tener varios cromosomas accesorios. Las bacterias son protótrafos cuando pueden sintetizar todo lo que necesitan para crecer y reproducirse, ¿ya? Y son auxótrofas si requieren algo adicional. Generalmente la transferencia de genes en bacterias es unidireccional, es decir, genes de una bacteria salen, ¿cierto? Hay una célula donante y hay una que lo recibe, aunque vamos a ver que no solamente se necesitan dos bacterias para que haya transferencia de genes, sino que hay distintos mecanismos, ¿cierto? Normalmente esos mecanismos se pueden dividir en tres procesos distintos de lo que se conoce como el parasexualismo. El primero se conoce como la transformación, es simplemente la captación de ADN libre. Yo tengo una bacteria, por este método es capaz de integrar, o el ADN pasa a su pared celular y una vez adentro de la célula es capaz de integrarlo a su ADN. Ahora vamos a ver por qué se llama transformación. También puede ser por conjugación, ¿cierto? En este caso hay transferencia directa de ADN de una bacteria que dona a otra bacteria que recibe. O puede ser el tercer método, se llama transducción, y es la transferencia de ADN de una bacteria ya por medio de un bacteriófago, ¿cierto? Es decir, de cierta forma el ADN de esta bacteria queda insertado en el bacteriófago y es transmitido a la otra bacteria a través de la infección. ¿Preguntas? ¿Estamos todos y todas? ¿Ninguna pregunta? No. Bueno, vamos a hablar entonces un poquitico de por qué, ¿cierto? Los métodos científicos que han llevado a describir estos procesos, ¿cierto? Y en parte por qué se llama así. Y este es tal vez uno de los más famosos, es una prueba experimental de la transformación en bacterias con un tipo de bacterias que es el Streptococcus pneumoniae, que es responsable de la neumonía. Esto se ha estudiado desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Experimento, de hecho, Frederick Griffith, ¿cierto? Que era un médico en 1928, describió que estas bacterias que causaban neumonía, ¿cierto? Tenían cuando las crecían en medio de cultivo, producían colonias distintas. Se las llamó la 2R y la 3S, de acuerdo a sus tamaños y la forma, ¿cierto? Si eran rugosa o lisa, etc. Y él se había dado cuenta que habían unos que eran virulentos y otros que no, ¿cierto? Este que se llama 3S es el que está asociado a la neumonía y esta otra
forma no era virulenta. ¿Ya? Aquí tienen un cuadrito con varios de esos tipos, ¿cierto? La apariencia de la colonia, el tamaño, ¿cierto? Si tenía cápsula o no y si era virulenta o no. ¿Ya? Y lo que hizo Griffith fue hacer experimentos, ¿cierto? Medio crueles hoy en día si lo vemos, pero en su momento fueron fundamentales. Lo que hizo él fue aislar estas bacterias, ¿cierto? Aquí tienen estas que son tipo 3, las que son virulentas, las aislaba y se las inyectaba a un ratón y veía después que el ratón le daba neumonía, se moría, y cuando abría el ratón era capaz de recuperar estas mismas células tipo 3. ¿Cierto? Entonces, segundo experimento que él hizo fue qué pasaba si él mataba estas células, ¿cierto? Que son virulentas, las sometía a calor y esas células muertas las inyectaba en el ratón. Él observaba que el ratón no le pasaba nada, ¿cierto? Había neutralizado esas bacterias. Y después lo que hacía era tomaba estas bacterias que no eran virulentas, ya, ¿cierto? Las tipo 2R, las inyectaba en el ratón y veía que el ratón no le pasaba nada, ¿cierto? Y no se quedó ahí, sino que en su experimento entonces tomó estas bacterias que son virulentas, pero que había neutralizado con calor, las mezclaba con estas vivas tipo 2 que no producían neumonía, y esa mezcla se la inyectaba al ratón, ¿cierto? Él veía que el ratón desarrollaba neumonía y se moría, y efectivamente lo que encontraba después eran bacterias tipo 3, ¿cierto? Entonces su conclusión era que estas bacterias de alguna forma se habían transformado, las tipo 2 se habían transformado en tipo 3. Y de ahí el nombre de transformación de este principio. ¿Cierto? El otro método hoy en día, ¿cierto? La conjugación, que es la transferencia directa de una célula a otra. Hoy en día sabemos que para que esto ocurra las células tienen que estar vivas ambas en contacto, ¿cierto? Hay un pilus, un canal de conjugación que se forma por donde se transfiere el material genético entre ambas bacterias, y unos pilus, ¿cierto? Que permiten aferrarse una célula a la otra para mantener ese contacto. Es bien interesante porque esa capacidad de formar estos pilus, ¿cierto? El canal de conjugación está determinada por un plásmido que se llama el factor F, ¿cierto? Que le confiere esa capacidad a la célula donante, ¿cierto? Y al tenerlo entonces va a producir estos pilus para aferrarse, el canal de conjugación, y va a copiar y a pasarle una copia de ese factor F a la célula receptora, haciendo que ambas ya adquieran esa capacidad de transferir material genético, ¿cierto? Ustedes se pueden imaginar que esto es bien eficiente si uno, por ejemplo, tuviese un gen de resistencia a un antibiótico en este plásmido también asociado al factor F, sería una forma muy eficiente de transmitir esa resistencia de célula a célula. ¿Ya? Esta conjugación ha sido bien útil para mapear genes en bacterias, ¿cierto? Los cromosomas de las bacterias son circulares. Y yo, por ejemplo, si logro insertar ese factor F en un cromosoma de una bacteria, puedo hacer que una bacteria transcriba, ¿cierto? Pase una copia de todo su cromosoma a otra bacteria, ¿ya? En este caso, miren, aquí tenemos una bacteria que es auxótrofa para un montón de genes, para todos los genes de su cromosoma, y una que es protótrafa, ¿cierto? En este caso sería mutaciones recesivas acá y mutaciones que son wild type en el otro. Y a medida que va pasando pedazos de este cromosoma a esta bacteria, va a ir adquiriendo capacidades, ¿no? Esta bacteria, porque va a ir adquiriendo estos genes que le permiten ir cada vez más sobreviviendo en condiciones mínimas. Y ¿cierto? Yo puedo interrumpir este proceso a diferentes tiempos y en base a las características que va adquiriendo este tipo de bacterias, ir viendo el orden de los genes, ¿ya? Entonces es una forma bien interesante utilizando la conjugación para mapear cromosomas circulares de bacterias, ¿cierto? Aquí tienen un mapa de ligamiento de cromosomas en una Escherichia coli que se obtuvo de esta forma. Entonces, bueno,
habíamos hablado de que habían cromosomas accesorios de las bacterias que se conocen como plásmidos, ¿cierto? Son cromosomas más pequeños que se pueden replicar independientemente del cromosoma principal y en realidad no son necesarios para la supervivencia de la célula huésped, pero pueden ser bien útiles, ¿cierto? Uno podría decir de cierta forma que todos estos plásmidos les dan poderes o destrezas o habilidades extra a las bacterias que los tienen, ¿cierto? Hay distintos plásmidos, hay unos muy conocidos que es el factor F, que es el que acabamos de ver. F porque es fertilidad, ¿cierto? Le confiere esa habilidad de transferir material genético. Hay unos que se conocen como R, que son plásmidos que tienen genes de resistencia a antibióticos. Y hay otros, ¿cierto? Como estos COL, que por ejemplo sintetizan compuestos que que son bactericidas. Y hay un tipo de estos plásmidos bien especial que se llaman episomas, ¿ya? Que tampoco son esenciales para la célula y que pueden replicarse de forma autónoma, ¿ya? O estar integrados en el cromosoma bacteriano. Estos dependen esa integración depende de un factor elemento IS, ya que cuando hablemos de transposones vamos a hablar un poquitico más en detalle de esto, ¿ya? Que son elementos que le permiten básicamente despegarse y pegarse de otros elementos genéticos, ¿ya? Aquí tienen un factor, por ejemplo, el F, que tiene el factor, el elemento IS3 en su cromosoma. Y esta habilidad el tener ese IS3 le permite integrarse en un cromosoma, ¿ya? O desintegrarse de él. Pero miren que de cierta forma esto está como asociado a estos elementos que tienen los virus y esa capacidad que les da de entrar en el ciclo lisogénico, ¿no? Ya. El tercer método, el tercer proceso es la transducción, ¿cierto? En donde hay un bacteriófago que actúa de intermedio en la transferencia de ADN de una bacteria a otra. Existen dos tipos de transducciones, la generalizada, donde hay un fragmento aleatorio de ADN bacteriano que está empaquetado en la cabeza del fago en lugar del ADN del fago. Es decir, yo puedo reemplazar el ADN de un fago completamente por un ADN bacteriano y así hacer la transducción. O especializada, ¿cierto? Si hay recombinación entre el cromosoma del fago y el cromosoma del huésped y se produce, o lo que yo transfiero es un cromosoma del fago que contiene un fragmento de ADN bacteriano, ¿cierto? Entonces recuerden cuando hablamos del profago lambda, ¿cierto? Cuando está integrado en el cromosoma bacteriano, este se puede salir de ahí, haber una escisión, ¿cierto? Tiene estos sitios, elementos IS, que le permiten salirse. Y normalmente si se sale bien, ¿cierto? Si esto es exitoso y normal, el cromosoma del fago sale enterito, solo, ¿cierto? Pero hay veces esto puede ser anormal, ¿cierto? Y que esta escisión ocurra con otro lugar y en ese caso el cromosoma del fago se lleve un pedazo de cromosoma bacteriano, ¿ya? Aquí en este caso, este GAL es un gen que permite el metabolismo de un elemento en particular y que le va a permitir a esta bacteria, por ejemplo, sobrevivir en ausencia de ciertos nutrientes. Creo que es galactosidasa, una enzima galactosidasa que permite la utilización de la lactosa, si no estoy mal, pero no me acuerdo. ¿Cierto? Entonces esa transducción especializada es cuando yo tengo ese fago, ¿cierto? Con un pedazo de un gen bacteriano que se inserta en otra bacteria a través de un bacteriófago. Bueno, y el último, ¿cierto? Bueno, entonces hemos visto tres tipos de procesos parasexuales
Y existen experimentos, ¿cierto? Experimentalmente se han hecho para distinguir mecanismos de intercambio genético, ¿cierto? El más famoso es un experimento que se llama el experimento del tubo en U. Es un experimento donde yo tengo aquí un cultivo de bacterias, ¿ya? Con ciertos fenotipos. Aquí tengo un filtro de vidrio que no permite el paso de bacterias, ¿cierto? Pero sí permite el paso de cosas más pequeñas, como el ADN y los virus pueden pasar por ese filtro, ¿cierto? Entonces imagínense, yo tengo acá en mi tubo un cultivo con una bacteria que es recesiva para un rasgo, vamos a decir, era dominante para el otro, que es B. Y al otro lado tengo la bacteria al revés, ¿cierto? Dominante para A y recesivo para B. Puedo hacer diferentes manipulaciones acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo tratar este medio con ADN-ASA, ¿cierto? La ADN-ASA lo que va a hacer es degradar todo el ADN que esté libre en este medio, ¿cierto? Puedo también entonces yo puedo mirar, por ejemplo, ¿cierto? Si mi transformación ocurre sin que haya contacto bacteriano, porque tengo entre bacterias, porque tengo el vidrio, ¿cierto? Entonces tiene que ser o transformación o transducción, ¿cierto? No puede ser conjugación. ¿Ya? Si yo trato con DNA-ASA, estoy retirando todo lo que sea el ADN libre y por lo tanto si hay cambio tendría que ser transducción ya a través de un virus. Aquí básicamente están como los criterios para no distinguir estos procesos, ¿cierto? En otras palabras, si yo tengo transformación, no se necesita contacto celular, pero es sensible al ADN-ASA. La conjugación sí necesita contacto celular y no es sensible al ADN-ASA. Y la transducción no necesita contacto y tampoco es sensible al ADN-ASA, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cápsula del virus protege el ADN de que se degrade al no estar libre. ¿Cierto? Entonces, para como resumir esta parte, hay tres procesos parasexuales: la transformación, la conjugación y la transducción, ¿cierto? Y se pueden distinguir por esos criterios de si necesitan contacto celular o si son inhibidas o no por ADN-ASAs. Esto lo dejo simplemente como recordatorio de las definiciones de cada uno de esos tres procesos. Y ahora vamos a hablar, y recordar que los plásmidos son elementos genéticos extracromosómicos que se pueden autorreplicar y los episomas son parecidos, pero tienen la característica adicional de que pueden integrarse en un cromosoma bacteriano cuando tienen estos elementos IS. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Ahora vamos a hablar un poquitico del significado evolutivo de este intercambio de genes, ¿cierto? Y por qué es importante. Bueno, sabíamos, ¿cierto? La mutación es la fuente de variación de nueva genética y por procesos de mutación yo puedo producir variantes que me van a permitir adaptarme a nuevas condiciones, ¿ya? Entonces la recombinación en este caso puede producir nuevas combinaciones de alelos o de genes, ¿cierto? Y la transformación, la conjugación y la transducción pueden generar nuevas combinaciones de genes en bacterias que le va a permitirse adaptarse a nuevos ambientes, ¿cierto? Parte de esto es el resultado de esto es que hoy en día las bacterias prácticamente están en cualquier ambiente del planeta. También parte de esto es lo que hoy lamentablemente vemos, este aumento de cepas que son resistentes a antibióticos. Aquí tienen, ¿cierto? En el eje de las X los años
Y aquí el porcentaje de cepas resistentes a un antibiótico que se llama la vancomicina en Estados Unidos. Y miren que a partir de los años 90 ha ido aumentando drásticamente, casi que linealmente, ¿cierto? Entonces hay una evolución importante y puede ser bastante rápido. Aquí en este link vamos a mostrarles un video corto para que vean un experimento que se hizo hace poquito en Harvard sobre la evolución de bacterias. Aquí están viendo, ¿cierto?, una placa que hicieron un agar gigante en donde inocularon bacterias en los extremos. ¿Ya? Tiene prácticamente 1 metro por medio metro. Y en cada uno de esos cuadrantes pusieron distintas concentraciones de un antibiótico. ¿Ya? Desde aquí al principio, los extremos donde no hay antibiótico, a una concentración normal, una concentración 10 veces la normal, 100 veces la normal y 1000 veces la normal. ¿Ya? Y luego lo que hicieron fue poner bacterias en los extremos y ver qué pasaba. ¿Ya? Y lo que van a ver ahora en el próximo minuto es una cámara en tiempo rápido, ya, de la evolución de bacterias. Entonces miren que al principio esta bacteria que sembraron aquí cubre todo este espacio que no tenía antibiótico y eventualmente surgen mutantes, esta por ejemplo, que es resistente a esa concentración de antibiótico. Rápidamente hay otras y logran colonizar todo este espacio. ¿Ya? Y una vez que son resistentes a una dosis de antibiótico, no les cuesta mucho ser resistentes a 10 dosis del antibiótico. ¿Ya? Y miren, ya aquí están 100 veces, 100 dosis el antibiótico. Y eventualmente incluso 1000. ¿Ya? Y no sé si se dan cuenta, pero aquí se empiezan a ver como caminos, ¿cierto? Estos caminos son cepas, ¿cierto? Uno aquí puede trazar el origen de las cepas que lograron llegar hasta allá, ¿cierto? Que son algunas que fueron avanzando. ¿Ya? Ahí lo pueden volver a ver con sonido si quieren. Luego, el punto es, ¿cierto? Que esto es una evolución que puede ocurrir y puede ocurrir bastante rápido. Y es gracias principalmente a esos mecanismos parasexuales, ¿cierto? Hoy en día sabemos que esa resistencia a antibióticos está asociada a estos plásmidos R, ¿cierto? Son transmisibles y hoy están asociados al mal uso también, ¿cierto? Mal uso de antibióticos como la automedicación, ¿cierto? Muchas veces, yo creo que en todas las casas nos ha pasado que a uno le da un resfrío, que es una infección viral, ¿ya? Y la abuelita dice o alguien dice de la familia, no, tómese un antibiótico para que se alivie, ¿cierto? Sabiendo que por un lado no sirve para una infección viral y segundo, mal tomado puede estar favoreciendo a que se creen o se fomenten estas bacterias resistentes, ¿ya? No solo eso, la producción animal, ¿cierto? Estos enormes cultivos de salmones, de ganado, ¿cierto? Donde tratan masivamente con antibióticos que luego llegan al suelo o al agua, hacen que también se favorezca la aparición de estas bacterias que son resistentes. ¿Ya? Ya para terminar, la última parte, que yo creo que es la más interesante, es como darles una pincelada de lo que son descubrimientos recientes en genética de bacterias. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de esta tecnología, la CRISPR, en algún otro curso o en las noticias. Yo lo he escuchado, profe, pero no sé de qué se trata. ¿Alguien sabe de qué se trata? Así a grandes rasgos, ¿para qué sirve? Yo he escuchado que tiene que ver como con el tratamiento de genes, con el recorte de estos mismos y el como inducir a que haya un tipo de gen transportándolo de un animal a otro, por así decirlo.
Muchas gracias. Y Macarena dice que es como una técnica para cortar el genoma. Sí. Es muchísimo más que eso, ¿cierto? Yo creo que es tal vez esto que se descubrió hace unos años nomás, en este siglo. Em, Tiene un montón de aplicaciones que las voy a mencionar, pero antes de eso vamos a tratar de entender qué es. Entonces el CRISPR, ¿cierto? Tiene ese nombre largo, bien aburridor, por lo que es, ¿cierto? Que en inglés sería Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Solo lo describieron en el 2007, ¿cierto? Yo no sé si ustedes vieron, pero el año pasado a la gente que descubrió el CRISPR, dos mujeres, se lo otorgó el premio Nobel de ciencia, de química me parece que fue, porque es realmente revolucionario. Y básicamente, ¿cierto? Lo primero que se descubrió era que habían en el genoma de muchas bacterias, estas secuencias palindrómicas, ¿cierto? Es decir, que se leen igual al derecho o al revés, que estaban repetidas y regularmente interespaciadas, ¿cierto? Se describieron así y nos demoramos un buen rato en saber cómo funcionaba, pero básicamente cuando se descubrió el mecanismo se vio que era como un sistema de vacunación bien arcaico bacteriano. ¿Cierto? Como la estructura básicamente es así, hay unos genes que se llaman los Cas, ¿cierto? Y ya después de esos Cas hay una secuencia rica en AT que se llama la secuencia líder, y después estas secuencias repetidas como de 20 30 pares de bases palindrómicas, y entre esas la gente al secuenciarlo veían unas secuencias cortas, muy raras, que cuando uno trataba de compararlas con lo que había en las bases de datos, siempre salían afines a virus, no a bacterias. Hoy en día se conocen como la secuencia líder, los repeats y los spacers, ¿cierto? De ahí ese nombre raro. Y ese sistema, ¿cierto? Ahí estas proteínas Cas lo que hacen es insertar estos spacers entre estas secuencias de repeticiones, y a medida que la van insertando van agregando una repetición, ¿ya? Que es palindrómica. El porqué de eso no se sabía muy bien. Hoy en día sabemos que es una forma de defenderse estas bacterias a los virus, ¿cierto? Imagínense que yo tengo una infección viral. Si esta bacteria logra sobrevivir a este virus y logra matar el virus, va a tomar un pedacito del genoma de ese virus, ¿ya? Y lo va a insertar en su genoma en una de estas secuencias, ¿cierto? De hecho, estas secuencias aquí, que son únicas, son insertadas por la bacteria a partir de la secuencia del virus, ¿cierto? Y lo que pasa es que luego, entonces, si hay una reinfección del virus, la bacteria va a utilizar esa secuencia que ya reconoce para crear estos RNAs, ¿ya? Que van a estar asociados a un complejo de enzimas con estas enzimas Cas, para ir y degradar rápidamente el genoma del virus y evitar así la infección y la muerte, ¿ya? Pero un sistema bien complejo, bien elegante, digamos, para atacar el virus, ¿cierto? Y lo ingenioso es que la gente que descubrió esto dijo, bueno, es que podemos utilizar, valernos de esta idea de que esta molécula reconoce una secuencia específica, y cuando la reconoce, corta, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros cambiamos esta molécula del virus y ponemos ahí, no sé, una molécula específica o una secuencia específica de un gen que nos interesa? Y ahí es donde nace esta tecnología, ¿cierto? Entonces, hoy en día, por ejemplo, se utiliza para hacer edición genómica, es decir, yo puedo poner acá en esta secuencia cualquier secuencia del gen que a mí me interese, y esta molécula va a ir allá y va a cortar ese gen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tiene un ejemplo bien bonito donde hay una modificación genética del color de estas mariposas utilizando esta tecnología, cambiando el gen específico que está asociado a ese color, ya utilizando esta tecnología. Y no solamente eso, hoy en día se ha revolucionado y no solamente uno puede cortar un gen, uno puede hacer una deleción de un gen, hacer una inserción de un gen,
hacer genes knockout, es decir, que no tienen función o la función está completamente alterada. Uno puede utilizarlo para aprender genes, activar transcripcionalmente un gen, reprimirlo, en fin, muchas cosas. Esto ha realmente revolucionado la forma en que se hace genética funcional. Lo que han oído tal vez es como terapia génica, ¿cierto? Esto es un trabajo que se los puedo enviar también, en donde hay una corrección funcional de un gen para la fibrosis quística, que es una enfermedad bien tremenda, en un paciente, ¿cierto? Entonces, con esta tecnología se logró revertir la fibrosis quística en células epiteliales de pulmón que se generaron a partir de un paciente que tenía fibrosis quística, ¿ya? También se está utilizando, se tienen ideas, por ejemplo, como control biológico. Estas son larvas de mosquitos que están asociadas a la malaria. Y es un tremendo problema de salud pública, ¿no? Entonces, lo que ahora, por ejemplo, que están tratando de hacer son mosquitos, ¿cierto? Que tienen que son los machos son estériles, ¿cierto? Utilizando también ingeniería genética y CRISPR. Aquí este color en la larva quiere decir que esta tiene ese gen alterado. Y entonces la idea es soltarlos en la naturaleza para que eventualmente los mosquitos básicamente se extingan porque no pueden reproducirse, ¿cierto? Utilizando procesos genéticamente, ¿cierto? Por ejemplo, en un proceso natural donde yo tengo un gen que se transmite de padre a hijos, pero solamente en la mitad de la progenie, bueno, hacer lo que sea que ese gen, ese alelo siempre se transmita y que el otro no se pueda transmitir. Y entonces, en ese caso, el aumento de ese alelo en la población va a ser muchísimo más rápido y más efectivo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es el CRISPR, es bien interesante. Luego, con seguridad, en otros cursos más adelante en bioquímica, ustedes van a hablar de eso y lo van a ver muy en detalle. Esto era como una abrebocas nomás. Y eso, siendo las 12:30, yo termino. No sé si tienen preguntas. ¿Preguntas? Ni una pregunta hoy. Vamos a romper el récord donde toda una clase no hay ni una sola pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno. No, profe. Recuerden entonces que la prueba es el jueves a las 9:50. Insisto en que les recomiendo que tomen esa prueba, que no esperen a la recuperativa. En los 7 años que yo llevo dando este curso, nunca me ha ocurrido que a alguien le vaya mejor en la prueba recuperativa que en esta prueba. Así que les recomiendo en serio que tomen la prueba ahora y que no dejen pasar a las recuperativas, que incluyen toda la materia. El viernes tenemos práctico y ya, bueno, si no hay más preguntas voy a parar la grabación.